El presupuesto que vamos a ver el día de hoy es el presupuesto de flujo de efectivo. Entonces, con el primero que vamos a empezar es el flujo de efectivo por las ventas presupuestadas. Nos vamos a ir a nuestros datos del problema. Aquí nos dice cuál es la cantidad de nuestras ventas para el primer trimestre, segundo trimestre, el tercero y el cuarto. Muchachos, aquí vamos a hacer igual el presupuesto, solo que para que podamos darnos una mejor idea de este presupuesto lo vamos a elaborar por trimestre. Por mes serían presupuestos muy largos, entonces vamos a verlo por trimestre. En este primer trimestre, 550, lo voy a poner donde está el importe, 550,000. Segundo, 620,000. Tercer trimestre, 600,000 y 750,000 el siguiente. Para un total de 2,520,000 pesos. Esto es lo que planeamos vender, 2,520,000, pero no es necesariamente lo que vamos a cobrar. Entonces, tenemos que revisar cuál es la política para el cobro de nuestras ventas. ¿Dónde viene la política? En nuestro ejercicio nos dice, la política para el cobro de las ventas es la siguiente: el 50% se cobra en el trimestre de la venta y el 50% en el trimestre siguiente. ¿Qué quiere decir? Que en el primer trimestre de los 550,000, nada más voy a cobrar el 50%. ¿Cuánto voy a cobrar? 275,000. Dice, y en el siguiente voy a cobrar el resto, el otro 50%. Quiere decir que para el segundo trimestre estaría cobrando 275,000. En el segundo trimestre, voy a hacer lo mismo porque la política es la misma. Me dice que voy a cobrar el 50% en el trimestre que se vendió. En este caso, ¿cuándo vendí? Vendí en el segundo trimestre. Quiere decir que a partir del segundo trimestre es que voy a cobrar el 50%. Van a ser 310,000 y al siguiente cobraría el resto, que serían los otros 310,000. Y así me voy a ir yendo. En el tercer trimestre voy a cobrar el 50% de las ventas. Para el tercer trimestre, como les dije, estaría cobrando, para el cuarto trimestre, perdón, 300,000. En el siguiente nos dice, en el cuarto trimestre voy a hacer exactamente lo mismo, voy a cobrar el 50%. Pero si se fijan, yo aquí ya no puedo agregar el otro 50%. ¿Por qué? Porque este presupuesto es para el 2021. Sí, este presupuesto es para el 2021. ¿Cuándo cobraría el otro 50% del cuarto trimestre? Lo cobraría hasta el primer trimestre del 2022. Entonces no lo puedo agregar. ¿Y eso qué puedo hacer? Pongo nada más una nota, 375,000 se recibirán en el trimestre del 2022. Y ya simplemente, muchachos, es sacar los totales. Puedo sacar totales. Sacamos estos totales. Ya. Bueno, mientras terminan de ir de sacar los totales, nada más, ¿por qué es la importancia de hacer este flujo de efectivo? Porque si nosotros nos damos nada más con el concepto de que, por ejemplo, aquí, que yo voy a vender 550,000 y por eso voy a recibir los 550,000, a lo mejor adquiero mayores compromisos de los que puedo pagar. Entonces yo aquí ya sé que en el primer trimestre, aunque yo venda 550,000, nada más voy a recibir de dinero 275,000. No voy a tener más. Van a ser 275,000. En el segundo semestre, aunque yo venda 620,000, yo voy a recibir 585. Y así puedo ver en cada uno de los trimestres. La primera parte fue por las ventas. Después vamos a ver qué otros ingresos vamos a tener, y aquí nos están especificando otros ingresos y nos dicen cómo los vamos a tener. Como aquí no nos marcan una política en específico, nosotros consideramos que en el trimestre que nos dicen
es cuando vamos a recibir estas cantidades. ¿Por qué? Porque no me están especificando lo contrario, no me dicen que este ingreso lo voy a recibir en X fecha. Pero si en mí fueran específicos y me dijeran, porque me pueden decir exactamente cuál va a ser el otro ingreso y cuándo lo voy a recibir, yo tendría que hacer mi presupuesto de acuerdo a la política que me están diciendo, de acuerdo a los gastos a los ingresos que me están planteando. En este caso, nada más tendría que pasar estos datos al presupuesto. Tengo primer trimestre 50, segundo 20. Aquí tendría primer trimestre, el importe serían 50,000. En el segundo, 20,000. En el tercero, 5. Y en el cuarto, 40. Simplemente saco la sumatoria. ¿Y cuánto voy a recibir de otros ingresos? Voy a recibir 115,000 pesos. Ya me dice cada cuánto lo voy a recibir. Les digo, todo es de acuerdo a las políticas. Como aquí no me establece una política específica, nosotros estamos considerando que estos otros ingresos los recibirán en el mismo periodo. Y ya nada más sacar la suma de los otros ingresos que vamos a tener. Ok, gracias. Nuestro tercer documento sería un resumen por los conceptos que ya trabajamos, es decir, un resumen de los flujos de entrada de efectivo. Y aquí, en el primer trimestre, ¿cuánto van a entrar por ventas? Lo que va a entrar por ventas en el primer trimestre van a ser 275,000. Me tengo que ir al total, ¿sí? 275,000. En el segundo trimestre, ¿cuánto van a entrar? 585,000. En el tercer trimestre, 610,000. En el cuarto trimestre, 675,000. ¿Cuál va a ser el total que va a entrar por cuestión de ventas? Van a entrar 2,145,000. De otros ingresos, muchachos, ¿cuánto entrarían? En el primer trimestre entrarían los 50,000. Segundo trimestre entrarían 20,000. Tercer trimestre, los 5,000. Y en el cuarto trimestre, los 40,000. Para un total de 115,000 que nos tiene que coincidir. Y sumo cada una de las columnas. En total, ¿cuánto recibiría en el primer trimestre? A la compañía entrarían 325,000 pesos. Igual sumo lo de cada uno de los trimestres. Y ya me da. En el segundo trimestre la empresa recibiría 605,000. En el segundo trimestre, en el tercero 615,000 y en el cuarto 715,000. Nos faltan los egresos, las salidas de efectivo. ¿Cuáles van a ser mis salidas de efectivo? Pues voy a tener salidas de efectivo por compras. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que con las ventas. Voy a ir a ver cuáles van a ser mis compras y me tengo que fijar también en la política para el pago de mis compras. Entonces me voy a los datos del problema y aquí ya me está dando mis compras. Me dice que en el primer trimestre son 320,000, luego eran 280,000, luego 350,000 y 400,000. En total, ¿cuánto van a ser nuestras compras? 1,350,000. Como les digo, para poder hacer lo que tengo que hacer, fijarme en la política. Entonces me voy a ir a los datos del problema y aquí me dice, fíjense, la política para el pago de las compras es la siguiente. El 70% se paga en el trimestre de la compra y el 30% en el trimestre siguiente. Entonces ya me está dando una política específica. 70% lo tengo que pagar en el trimestre de la compra. Entonces voy a tomar de las compras del primer trimestre. ¿Cuándo las voy a cobrar? Pues un 70% en el primer trimestre. Lo multiplico por el 70% y me dice que voy a cobrar 224,000. En el siguiente me dice que voy a cobrar el 30%. Y de los 320,000, el 30%. Y van a ser en este caso 96,000. Me voy al segundo trimestre y en el segundo trimestre me indica, es la misma política, voy a pagar en el trimestre de la compra el 70%, el trimestre de la compra es el segundo, lo voy a multiplicar por 70% y el resto
va a ser en el trimestre siguiente, el otro 30%. Y así voy trabajando con cada uno de los trimestres, el 70, y en el siguiente trimestre el 30%. En el cuarto trimestre serían 280,000, quiere decir que 120,000 lo cobraría en el trimestre siguiente, entonces le pongo una nota del 2022. Y ya simplemente lo que me queda es sacar las sumas de cada una de mis columnas. Déjenme terminar aquí la suma. Aquí, no sé por qué noté 120,000. 208,000. Son 120,000. ¿Por qué 120,000 por, pues, porque son el 30%. Porque 120,000 son el 30% de los 400,000. que ya no ocupo ahí en la tabla, pero sí se saca, ¿verdad? Claro. Ok. Ya, listo. ¿Sí? Sí, ya. Falta ponerle el formato. Ya vimos las compras. Ahora lo que vamos a ver es las salidas por conceptos de gastos. Aquí lo que nos dice, se tienen pronosticados los siguientes gastos para el 2021, mano de obra 120,000, gastos indirectos 200,000, gastos de venta 100,000, gastos de administración 80,000. Pero me especifica que los gastos indirectos ya incluyen 20,000 de depreciación. ¿Por qué creen ustedes que me está indicando que que esos 200,000 están incluyendo depreciación? ¿Por qué será tan importante? ¿La depreciación es una salida de efectivo? No. De hecho, si ustedes hacen memoria, recuerdan sus materias de contabilidad, cuando ustedes registran la depreciación, hacen el siguiente asiento. Cargan al gasto, por decir algo, como en este ejemplo, gastos indirectos de fabricación, cargaron a gastos indirectos de fabricación y abonan a depreciación acumulada del equipo que sea. ¿Entró alguna cuenta de efectivo? ¿Entró la cuenta de bancos en ese asiento? No. No. Entonces significa que no es una salida de efectivo. Entonces yo no lo debo de incluir la depreciación porque no va a salir dinero. ¿Cuándo salió el dinero? El dinero salió cuando yo compré el equipo y lo pagué. Presupuesto nos dice mano de obra 120,000. Entonces vamos a trabajarlo. Mano de obra, aquí me faltó decirles la política. Nos dice que los gastos se distribuyen uniformemente en cada uno de los trimestres. Si me dice que se distribuyen uniformemente, quiere decir que yo voy a gastar lo mismo en cada uno de los trimestres. Lo dato que me están dando aquí es el gasto para el 2021. ¿Cuánto entonces va a gastar cada trimestre? El 25%, ¿no? Por el 25% porque va a gastar lo mismo en cada uno de los trimestres. Entonces, cada trimestre, ¿cuánto va a gastar? 30,000. ¿Sí? En los gastos indirectos de fabricación son 200,000, pero le tengo que restar los 20,000 de la depreciación. En total, ¿cuánto vamos a tener? 180,000. Entonces tendríamos 180,000 por el 25%. Ponerle el signo de más. Y así es lo que voy a tener en cada uno de los trimestres. En los gastos de venta no me dice que hay algún concepto que le tenga que restar, son 100,000 y gastos de administración van a ser 80. Y tendríamos 80,000 en gastos de administración y serían el 25. Aquí, como les había mencionado anteriormente, me voy a tener que fijar en mis políticas y de acuerdo a lo que diga mi política es lo que voy a registrar. Aquí me dijo que se distribuyó uniformemente, pero me pudo haber dicho también que el 30% se iba a dar en el primer trimestre, el 20% en el segundo y me pudo haber estado dando porcentajes. Se fijan aquí, pues me tiene que coincidir con el presupuesto, 120,000.
En el primero, 180,000, en el segundo, ya quitando la depreciación, 100,000 en los gastos de venta y gastos de administración, 80,000. Entonces ya coinciden mis datos. Igual como hicimos en los ingresos, que sacamos un resumen, aquí también vamos a sacar un resumen de lo que va a salir, del dinero que va a salir. Entonces nos vamos al primer trimestre por las compras. Me tengo que ir a mi cédula de compras. Y en el primer trimestre yo iba a tener que salir 224,000 pesos. En el segundo trimestre, 292. En el tercer trimestre, 329. En el cuarto trimestre, 385. Para un total de 1,230,000. En los gastos, muchachos, en el primer trimestre tienen que salir 120,000. En este caso, en todos los trimestres va a salir la misma cantidad porque ya dijimos que se distribuía uniformemente, pero puede darse en otra situación de acuerdo a la política que cambie, que no sea la misma cantidad. También lo sumamos horizontalmente. En total, ¿cuánto dinero va a salir? 1,710,000, pero se va a ir distribuyendo en cada uno de los trimestres. Como les dije, aquí es la misma cantidad porque según la política se distribuye uniformemente, pero si hubiera existido otra política, pues las cantidades cambiarían, ¿no? Ok, vamos a ver la última cédula de este presupuesto, que es en sí el flujo de efectivo. Me dice que para iniciar tenemos que saber el saldo inicial de efectivo, es decir, si la empresa va a iniciar con dinero en efectivo en sus cuentas de bancos. En este caso, ¿dónde lo tendría que ver? En los datos del problema. Aquí, si ustedes se fijan en los datos del problema que yo les doy, en ninguna parte les dice que va a iniciar la empresa con efectivo. Entonces, como no me dice que va a iniciar con efectivo, ¿con cuánto va a iniciar? Con 0. Si en algún renglón me dijera que la empresa va a iniciar el 2021 con 10,000 pesos, por ejemplo, yo le tendría que poner saldo inicial 10,000. Después me pide los ingresos. ¿De dónde lo voy a tomar los ingresos? De la cédula número 3 que hicimos. Resumen de flujos de entrada de efectivo. Me dice del primer trimestre, ¿cuáles serían el total, muchachos? El primer trimestre, el total, tanto por las ventas como los otros ingresos. Entonces, ¿cuánto tendríamos? 320,000. Para no estar viajando en cada renglón con los ingresos, voy a copiar de una vez el dato. Más quiero que, aquí está, serían 605, luego 615 y 715. Nada más les doy aquí para que lo baje y ya me lo copié. Profe. ¿Sí? Perdón, el ingreso, ¿de dónde sacamos el número del ingreso? De la cédula número 3, Ajá. que es el resumen de flujos de entradas de efectivo, y nos vamos a ir al total de cada trimestre. Ok, vale, gracias. ¿Sí? Luego, muchachos, me dice total. ¿A qué se refiere? ¿Cuánto ingreso tendría total dentro de la empresa? Aquí lo que tendría que hacer es sumar el saldo inicial con el ingreso del trimestre. Entonces, en este caso es 0 más 325,000. ¿Cuánto me va a dar? Pues 320,000 porque fue 0, ¿no? ¿Sí nos queda claro? Luego nos piden los egresos. ¿De dónde lo tomo? De la cédula número 6, que es el resumen de flujos de salidas de efectivo, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? En el primer trimestre me dice que son 344,000. Aquí voy a tener 344,000, que es lo que voy a considerar en el primer trimestre. ¿Sí? En el segundo trimestre, pues serían 412, en el tercero 449 y en el cuarto 505. Okay. Entonces, para nuestro saldo final, ¿cómo lo vamos a sacar? Nuestro ingreso, nuestro total aquí para que les pueda quedar total ingreso. Que no se vayan a confundir. El total ingreso
le voy a restar el egreso. Luego sigo con el resto de los trimestres. El saldo final del primer trimestre, ¿en qué se convierte? En el saldo inicial del periodo siguiente. Quiere decir que con cuánto voy a iniciar yo el segundo trimestre, con menos 19,000 pesos. Aquí hago lo mismo, voy a sumar el saldo inicial más los ingresos. Me dice que el total de ingresos que voy a tener es 586,000. Les digo, lo voy a sumar, pero por las reglas de las matemáticas, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues restarlo, ¿no? Y aquí hago exactamente lo mismo, el total de ingresos menos la salida, y aquí ya me dio 174,000. Quiere decir que me va a sobrar dinero. Y ya simplemente puedo, aquí voy a copiar mis fórmulas. Para poder tener los datos, ¿no? Y con esto terminamos el presupuesto de flujo de efectivo. Te invito a suscribirte. Si tienes algún tema que te gustaría que grabara un video, escríbelo en los comentarios. Nos vemos.